Una de las novedades más interesantes que vais a encontrar en esta versión nos va a permitir conocer qué sucede realmente en el servidor. Esta ha sido siempre una necesidad que tenemos. Hasta ahora teníamos esa información en tiempo real, podíamos acceder con VLNU Admin, conocer las transacciones, los enganches y otras operaciones a través de los distintos paneles, pero es cierto que había mucha información que necesitábamos conocer a posteriori. La carga del servidor en su conjunto, qué procesos generan más transacciones y a su vez realizan más operaciones en disco, qué procesos duran más. También queríamos saber si se producían bloqueos o incluso podríamos llegar a tener transacciones que se deshacían por cuestión de bloqueos. También queríamos saber cuánto tardan las tablas en regenerar, qué hacen los usuarios, quiénes ejecutan más determinadas aplicaciones, quién ejecuta más procesos y genera más operaciones en el servidor. Aquí es donde entra esta nueva funcionalidad de Belneo que encontraremos en el servidor. Una nueva clave de registro verbose level nos va a permitir configurar el nivel de detalle con un valor de 0 a 8 de la información que queremos recibir. Y esto nos va a permitir que en el panel de mensajes de VLNU Admin aparezca información de las transacciones sobre el momento del comienzo y la finalización de la transacción, datos como la instancia, el número de operaciones, el usuario. Vamos a conocer el estado de la transacción y, en el caso de que se deshaga, la razón. Podremos también conocer las conexiones y desconexiones de nuestros usuarios, indicando si el acceso ha sido hecho con un ejecutor como VLNU Client o bien ha entrado a administrar o a desarrollar. Y vamos a tener datos de su usuario, el nombre, el testigo, la IP, para poder identificar de forma completa al usuario y la sesión concreta de ejecución. Pero también, además, vamos a saber cuando regeneremos áreas de datos con un nivel de detalle configurable, como comentaba, las instancias, tablas o índices que más se regeneran y el momento en el que se realiza la regeneración. Lo más importante de toda esta información ya la vamos a tener en nuestro cliente de administración, en VLNU Admin. Y vamos a poder ver, una vez activado el log, los enganches, las transacciones, las regeneraciones que se hayan producido y fácilmente accesible. Como veis, puedo buscar por el título para filtrar aquellos datos de log, aquellos registros de log que más me interesen. Pero además puedo usar los distintos filtros que me permitía hasta ahora ya VLNU Admin para filtrar la información. Con esto tengo acceso al log de forma directa y en cualquier servidor en el que hayamos activado esta funcionalidad. Pero además podemos trabajar con el fichero en crudo que genera el servidor. Para ello lo que hemos hecho es estandarizar el formato en el que se guarda la información, usando el separador por tabuladores, indicando los elementos de la información con un título y 2 puntos y a continuación el valor. Esto permite que a un tiempo sea legible la información a nivel humano, es legible, pero también que sea procesable y pueda ser importado pues con una herramienta externa de nuestra hoja de cálculo favorita, nuestra herramienta de Business Intelligence que mejor sepamos usar o incluso una aplicación de Belneo, ya que el formato es muy sencillo de leer, de interpretar y de conocer la información de un vistazo. Pero va más allá, porque aquí lo importante no solo es el cómo, sino el qué. Vamos a tener información completa de, como comentaba antes, transacciones, enganches, regeneración de índices. Por ejemplo, del enganche vamos a conocer el testigo que nos identifica la sesión. Vamos a saber de qué tipo es la conexión. No solamente la ejecución, sino que voy a saber quién ha entrado a desarrollar y cuándo, quién ha entrado a administrar y cuándo, quién es el usuario, el nombre de usuario, la IP desde la que se ha conectado. Pero más importante aún, toda esa información voy a poder procesarla con mi herramienta favorita, en este caso es una hoja de cálculo, y generar de forma dinámica pues, información que me pueda ayudar a tomar decisiones y a conocer qué pasa en mi servidor. Por ejemplo, en este caso, pues sé cuántas conexiones tengo por usuario y tipo, sé qué usuario es el que más usa cierta instancia, sé desde dónde se conectan la mayoría de mis usuarios, sé también con qué versión del cliente se conectan. Tengo toda la información para conocer qué hacen mis usuarios cuando se conectan a un servidor de Belneo. Y como decía, no solamente de ejecución, también sé cuánto tiempo, cuándo trabajan en desarrollo, cuándo administran, etc.
En el caso de la regeneración de índices, lo mismo. Tengo información de las tablas, de las instancias, y esto me va a permitir también conocer a fondo qué sucede con las tablas que están instanciadas en el servidor. ¿Qué instancias son las que se producen más regeneraciones? ¿Qué tablas son las que más se regeneran? El tiempo que tardan en hacerlo. Al final se trata siempre, como decía, de conocer qué sucede en el servidor. Y esto nos va a permitir conocer cómo funciona nuestro servidor a nivel de regeneraciones a fondo. También de las transacciones, una de las partes más importantes del corazón de Belneo, del servidor de Belneo, vamos a tener una información completa. Vamos a conocer no solo el código o el título del proceso que lo lanza, sino cuándo arranca, cuándo para, el número de operaciones, y esto nos va a permitir extraer la información de manera muy sencilla y generar documentos o tablas dinámicas que nos den información completa de qué está pasando en nuestro servidor y, por tanto, ayudarnos a tomar decisiones sobre él. En este caso podemos ver cómo podemos saber los procesos por el número de operaciones, cuál se ejecuta más y cuál se ejecuta menos, cuál tarda más y cuál tarda menos, qué usuarios son los que más transaccionan, cuántos procesos son los que realmente se ejecutan, e incluso podemos tener un control de las transacciones deshechas. Vamos a saber si se producen bloqueos, si se deshace una transacción, por qué es, cuál es el proceso que está implicado. Al fin y al cabo se trata de conocer, como decía, qué le pasa al servidor, qué sucede en el servidor, y siempre con el fin de poder tomar decisiones. Y para ello tenemos toda la información completa. Y con un formato muy sencillo y legible de cara a extraer información y a trabajar con él. Vamos a poder configurar el nivel de detalle según nuestras necesidades. Además, el formato estandarizado nos va a permitir procesarlo con herramientas estándar, hojas de cálculo, las herramientas de Business Intelligence que mejor sepamos usar o incluso aplicaciones de Belneo. En definitiva, se trata de obtener con esta herramienta nativa un conocimiento exacto de lo que hace el servidor. Con ayuda de herramientas, gráficos y otros elementos, poder tomar decisiones, optimizar y mejorar cómo funcionan nuestras aplicaciones, sobre todo en cloud.